L'has llegit tu? No, jo voldria fer una pregunta. Sí, ara mateix. Me queda a mí una pregunta. Una pregunta al hilo de lo que algunos venezolanos residentes en Barcelona se quejaron y se lamentaron el domingo por la noche cuando dicen que usted pretendía llevarse las urnas después del ejercicio del voto para guardarlas y esperar a hacer el escrutinio al día siguiente. Escuche qué decían a las cámaras de TV3 esos compatriotas suyos. Però els vots que s'han votat aquí es tenen que comptar avui i de cap manera els vots poden sortir aquí a passejar per Barcelona i demà no sabem on estaran o qui els habrà manipulat o el que sigui. No puede justificarse bajo ningún concepto que se vaya en contra de una normativa establecida. O sea, estamos hablando de la legalidad y eso es lo que está exigiendo y lo que queremos los ciudadanos que estamos aquí, los electores, que se cumpla con la ley. Es únicamente lo que se está exigiendo. A mí me parece que es una falta de respeto. Yo creo que eso es una cosa que debe quedar constancia y que nosotros debemos decirlo suavemente, pero debe quedar constancia. Esto es una manipulación. Señora cónsul, ¿qué le digo usted a eso? Bueno, primero que nada, yo sí quisiera decirle que no me quiero quedar con la palabra de cuentos chinos en el aire. Yo creo que son organismos absolutamente reconocidos a nivel internacional. No sé qué cifras se manejarán, pero me parece que esa palabra, dejarla en el aire, es sumamente peligroso. És el títol del llibre, eh? No, está bien, pero es sumamente peligroso. Yo creo que hay que hacer una investigación y hay que conocer realmente los procesos que se están dando en nuestro país, en América Latina. Por otra parte, le quisiera hacer una explicación realmente con respecto a lo que fue el proceso del día domingo. El proceso del día domingo yo tengo que celebrarlo porque fue un proceso netamente muy cívico y donde hubo una gran participación. Cada uno de los actos electorales, el acto de votación, el acto de instalación de las mesas, el acto de escrutinio, se rigen de acuerdo a los tiempos en Venezuela. Entonces, en Venezuela hubo una gran afluencia de votantes y el acto de escrutinio tenía que comenzar justamente con el horario. Acuérdense la diferencia de horario. Nosotros recibimos, acuérdense lo siguiente también, yo como cónsul soy una facilitadora, más los sujetos que son responsables y que son delegados por el Consejo Nacional Electoral, que es el organismo supremo, son los presidentes y los miembros de las mesas electorales. Ellos son los que toman las decisiones finales y los que reciben las instrucciones del Consejo Nacional Electoral. Ellos fueron los que tomaron la decisión y en un momento determinado nosotros inclusive hicimos la propuesta de esperar que comenzar el proceso de escrutinio en Venezuela, le digo por el problema de los horarios, ¿no? Pero ahí hubo una negociación muy cordial. Yo tengo que reconocer que realmente estos son casos aislados de personas que estaban inclusive fuera de las mesas y no eran los testigos de las mesas electorales. La negociación fue muy cordial y acordamos esperar el tiempo en que nos autorizaran para comenzar el escrutinio. Acordaron los presidentes de las mesas electorales, no yo. De ninguna manera. Y yo de ninguna manera era que iba a secuestrar las actas ni nada de eso. El proceso fue absolutamente transparente, se hizo público, se vio cada una de las boletas electorales y yo más bien quiero agradecer la gran colaboración que tuve. Moltes gràcies doncs, per explicar-ho avui en aquest programa. Breument, Toni, volies dir? Sí, a mí me preocupa una cosa que he leído estos días sobre la posible reforma de la Constitución en Venezuela y sobre el hecho de que pudiera quedar un solo partido establecido en la nueva Constitución. Espero que me corrija, porque estas informaciones han sido publicadas por aquí. Sí, eso es una información absolutamente falsa. Cuando se habla de un solo partido, es una propuesta de los partidos que acompañan al presidente de la República, que son muchos partidos. Está el Partido Comunista, está el PPT, está el Movimiento Quinta República. Entonces, justamente, como son muchos partidos, es justamente la conformación de un partido dentro de lo que sería una ideología, y una ideología que tiene que ver con la ideología bolivariana y con el socialismo. Pero en Venezuela hay una situación absolutamente democrática, donde hay oposición, donde hay partidos de oposición, donde hay candidatos a la presidencia y donde hay participación popular libre. Sí, no, seguir haciéndolo, ¿no? Así es. Sí, jo, molt breument, més enllà de Chávez, a mi Chávez no, confesso que no m'agrada perquè crec que és un polític que té els pitjors tics de la dreta i l'esquerra hispanoamericana. A mi el personatge no m'agrada, no?
Però més enllà de Chávez, jo crec que tots els governs de Venezuela, Chávez, també Carlos Andrés Pérez, Caldera, etc., han comès un gran error. No entenen que el petroli està per sembrar. Què vull dir que el petroli està per sembrar? Està per crear riquesa, no per repartir-la únicament, no per subsidiar la població, que és el que ha fet Chávez, perquè una població, un país subsidiat, tard o d'hora explosiona, es trenca i no prospera mai, sempre està condemnat al subdesenvolupament permanent. Es tracta, no de repartir únicament les plusvàlues del cru, sinó crear riquesa. I aquest és el problema de Venezuela i de tot Hispanoamérica, potser més Xile, que és potser l'excepció. Sí. ¿A usted le parece realmente que subsidiar la población es que el 47% de la inversión social se lleva a educación? O sea, la educación es un subsidio, la salud es un subsidio. Y los 20.000 médicos cubanos con un subsidio y todas las misiones, pero lo curioso del caso es que Manuel Flores, con su tarjeta negra, era otra forma de subsidio también. Es decir, la educación es un subsidio. Sí, claro, la educación gratuita por el Estado es un subsidio, claro que sí. Es un subsidio, pero eso es también una inversión. Es una inversión, absolutamente una inversión social. Això ens porta a una altra qüestió. Des del punt que tu no pots triar una altra jo no dic que l'educació no sigui. Això ho hem de deixar avui. El creixement que tu deies, per evitar la ruïna i el creixement... Però jo no dic que l'educació no sigui necessària, el que no trobo és que tot sigui subsidiat des de la sanitat a l'educació. Jo naturalment que no el valor de l'educació, però sí que únicament sigui subsidiada, que tota la vida del Venezuela està subsidiada. Aquest és el problema. Aquesta es la cuestión que queda aquí, la vamos a invitar otro día, voy a acabar ahora por supuesto para decir algo más brevemente. Cónsul. Sí. Bueno, mire, en realidad los grandes esfuerzos se están haciendo en todos los ámbitos, en materia social, en materia económica, en materia deportiva, en materia cultural, en infraestructura. Es decir, realmente yo, de verdad, yo digo que todo lo que nosotros podamos decir desde afuera muchas veces es distinto a cuando uno realmente siente lo que está viviendo un país, cómo está vibrando un país. Y estas elecciones fueron justamente la respuesta del pueblo y la respuesta de la mayoría de los venezolanos a políticas que realmente los han insertado, porque eran poblaciones de cuidado, los han insertado dentro del desarrollo nacional. Gràcies, cònsol, per ser avui aquí amb nosaltres. Els esperem un altre dia per poder aprofundir molt més en aquestes qüestions claus de debat, perquè Venezuela és també sempre vull dir des de fa ja temps, motiu de debat.